Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El estruendo fue ensordecedor. Una explosión brutal iluminó por un instante la superficie glacial de Gael Ra-7 antes de que todo se sumiera otra vez en el silencio gélido de la muerte. Los restos en llamas del transporte de carga orbital caían como brasas metálicas sobre la nieve azulada. Sofía se arrastró fuera de la cápsula de escape, con el rostro cubierto de sangre y escarcha. Su traje térmico chispeaba de manera irregular. El sistema interno del casco estaba dañado, ya no podía contar con el mapa ni con la señal de rescate. Solo quedaba hielo, oscuridad, y un leve pitido en su comunicador que indicaba una presencia cercana. Se puso de pie tambaleándose, y cuando alzó la vista, su corazón casi se detuvo. A escasos metros, entre columnas de vapor y metal retorcido, se erguía una figura alienígena. Alta, imponente, de piel azul profundo y mirada fulminante. Llevaba una lanza de plasma tan alta como ella. Sus cabellos blancos se agitaban como fuego bajo el viento helado. Sus ojos tenían una intensidad salvaje, como si hubieran sido cincelados por el mismo hielo que las rodeaba. Sofía dio un paso atrás, pero la punta de la lanza ya estaba apuntándole directamente al pecho. No des un paso más, ordenó la alienígena en perfecto idioma común, aunque con un acento gutural que revelaba su origen. Sofía alzó las manos con lentitud. El frío mordía incluso dentro del traje. No tenía armas, ni fuerzas. Solo su voz. No quiero problemas, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Soy humana, sí, pero no soy tu enemiga. La nave se estrelló. Estoy atrapada igual que tú. La alienígena no bajó la lanza. Dio un paso al frente. Los humanos siempre dicen eso. Antes de disparar por la espalda. Mírame. ¿Crees que podría dispararte ahora si quisiera? Estoy desarmada, herida, y tan jodidamente congelada que no siento los dedos. El silencio fue largo, tenso. La nieve empezó a caer con más fuerza. Los sensores en el brazo de Sofía parpadearon con alarma. Una tormenta polar se acercaba. Velocidad, 120 nudos. Temperatura, descendiendo bajo los -70 grados. Escucha, dijo Sofía, bajando las manos. Si no hacemos algo ahora mismo, no viviremos para seguir discutiendo. La otra no respondió. Miró el cielo encapotado. Luego giró lentamente hacia un punto específico entre los restos humeantes. Sofía la siguió con la mirada. Allí había una cápsula auxiliar, semienterrada en nieve. Una burbuja térmica de emergencia. Tan pequeña que apenas cabían dos cuerpos apretados. Pero tenía un generador. Sendra no dijo nada mientras caminaba hacia él. Su lanza chisporroteaba aún con energía. Al llegar al acceso, se giró y clavó su mirada de cuchillas en los ojos oscuros de la humana. Solo una noche. Te mato si intentas algo estúpido. Sofía tragó saliva. Estoy demasiado ocupada intentando no morirme para pensar en estupideces. La alienígena no sonrió, pero bajó la lanza. Entraron juntas. Dentro, el espacio era sofocante. Apenas 2 metros cuadrados, y cada respiración parecía comerse el oxígeno de la anterior. El calor comenzó a emanar del generador en forma de vapor húmedo. Las placas metálicas del suelo estaban cubiertas por una delgada alfombra térmica. No había camas. Solo una superficie blanda para recostarse, compartida. Sofía se quitó el casco y dejó escapar un suspiro tembloroso. Su cabello pegado al rostro, la piel pálida, los labios agrietados. Sendra la observaba con atención. No hostilidad. No aún. Desconfianza, sí. Pero también algo más. Una pregunta silenciosa que no se atrevía a formular. Sofía se acostó de lado, dándole espacio. Pero en ese refugio, el espacio era un lujo imposible. Sendra se tendió junto a ella. Sus cuerpos se rozaron. La tela del traje térmico crujió. El calor corporal era el único escudo real contra el frío asesino del exterior. La alienígena murmuró en voz baja, como si le hablara al aire. No debería confiar en ti. He visto lo que hacen los tuyos. En Varnos, mi unidad encontró aldeas enteras reducidas a cenizas por humanos. Sofía giró el rostro. Y yo perdí a mi hermana en una emboscada Tarkali. Cada lado tiene razones para odiar al otro. Sendra no respondió. Cerró los ojos. La burbuja térmica vibraba a su alrededor, como si la tormenta quisiera desgarrarla. El mundo exterior era una criatura de hielo, dientes y sombras. Pero en el interior, el silencio se volvió íntimo.
Un temblor recorrió la espalda de Sofía. Sendra abrió los ojos y la observó. Después de varios segundos, extendió el brazo y la envolvió con él. Sofía no se resistió. La cabeza de la humana se apoyó sobre su pecho. El corazón alienígena latía fuerte, extraño, doble. Y sin saber por qué, en ese momento ambas dejaron de pensar en la guerra. No eran soldadas. No eran enemigas. Solo dos almas congeladas que necesitaban algo cálido a lo que aferrarse. Una noche. Solo una noche. Eso era lo que habían acordado. Pero en Gael-Ra 7, las noches duraban 3 días. La segunda noche en Gael-Ra 7 no se anunciaba con estrellas ni con viento. Era simplemente más oscuridad, más silencio. La burbuja térmica del refugio parpadeaba con un zumbido irregular, como si luchara por no rendirse ante el peso del frío eterno que quería devorarla. Sofía abrió los ojos. No sabía cuánto había dormido. No era fácil saberlo allí dentro. Afuera, el planeta entero seguía muerto. Adentro, su respiración compartía espacio con otra que ya no sonaba como una amenaza. Sendra dormía con el ceño fruncido. Sus facciones, tan fieras horas antes, ahora estaban relajadas, expuestas, casi vulnerables. Tenía la cabeza ladeada hacia ella y el cabello blanco le caía sobre los hombros como nieve suave. La piel azulada se notaba tibia, apenas sudada, a pesar del frío. Y su brazo seguía rodeando la cintura de Sofía. No se habían movido desde que se quedaron dormidas. Cada parte del cuerpo de una rozaba el de la otra. No por accidente. No por necesidad. Sofía sentía cada respiración de Sendra sobre su cuello. Y no podía ignorar lo que su cuerpo comenzaba a reclamarle. Algo que no tenía que ver con sobrevivir. Cerró los ojos y se obligó a pensar en otra cosa. Pero Sendra despertó. No abrió los ojos de inmediato. Solo tensó el brazo que rodeaba a Sofía, como si también ella notara que, por un instante, ese contacto significaba más de lo que debería. El silencio entre ambas era pesado. El tipo de silencio que grita cosas que nadie se atreve a decir. Sofía se atrevió primero. No puedo creer que no me mataras. Sendra bufó suavemente, sin apartarse. Tal vez me distrajo tu olor. La humana sonrió. ¿Eso era un intento de broma? No sé. Nunca le he hablado así a una humana. Entonces vas bien. Me hizo reír un poco. Sendra abrió los ojos. La miró desde tan cerca que Sofía pudo contar las pequeñas motas brillantes dentro de su iris. Como fragmentos de cristal enterrados en hielo. A ti no te enseñaron a odiarnos. No. A mí me enseñaron a sobrevivir. Y también a dudar cuando algo no encaja. ¿Y qué no encaja ahora? Que aún estés aquí. Que no me hayas dejado morir fuera. Que me abraces así. Yo tampoco lo entiendo. Pero no me disculparé por hacerlo. No quiero que lo hagas. Los dedos de Sendra se movieron apenas, trazando una línea suave por la espalda de Sofía, como si buscaran un mapa que solo sus cuerpos entendían. Fue un roce accidental, sí, pero uno que ninguna de las dos quiso detener. Sofía sintió su corazón acelerarse. ¿Siempre eres así con quien compartes calor? Sendra no contestó de inmediato. Su mirada se mantuvo fija, profunda. No, tú eres la primera que me hace olvidar el motivo por el cual odio a tu especie. Una chispa invisible flotó en el aire. No electricidad, sino algo más antiguo, más real. Peligroso en un planeta donde la pasión podría costarles la vida. Sendra apartó la mirada, se sentó con lentitud. Su cuerpo alienígena era poderoso, pero cargado de tensión. Sofía también se incorporó, dejando que la tela del traje crujiera al separarse de la suya. La nave cayó en zona de sombra. No habrá señal hasta que vuelva el satélite en órbita. Lo sé. Lo revisé mientras dormías. Entonces seguimos atrapadas. Sí. Y juntas. Sendra la miró de reojo. No tienes miedo. Sofía se acercó apenas. Sí lo tengo. Pero no de ti. El silencio volvió, pero esta vez era otro tipo de silencio. Uno expectante, como si la luna misma contuviera el aliento. Entonces Sendra rompió la distancia y acercó su rostro. No fue un beso. Aún no. Fue una promesa no dicha. Un roce de frentes, una respiración compartida a centímetros. Algo que no tenía nombre y que, sin embargo, existía con una fuerza tan pura que dolía. Sofía cerró los ojos, apoyando su frente contra la de ella. Sus labios apenas se rozaron. Y en ese roce,
El mundo fuera del refugio dejó de importar. La guerra, la especie, el odio, todo se congeló fuera de aquella burbuja de calor inesperado. Se quedaron así por minutos que parecieron días. Sendra habló en un susurro. No sé lo que está pasando. Pero no quiero detenerlo. Yo tampoco, respondió Sofía, con la voz quebrada por un deseo contenido demasiado tiempo. Entonces no lo detengamos. El generador vibró, como si también él aprobara esa decisión. Y aunque el hielo afuera rugía con furia, ninguna de las dos lo escuchó. Porque en ese instante, compartiendo calor y algo mucho más peligroso, sabían que algo había cambiado. Y no habría marcha atrás. El amanecer en Gaelra 7 no llegaba con luz. Llegaba con un leve zumbido en el aire, como si las capas de hielo cambiaran de tono bajo la presión del tiempo. Dentro del refugio térmico, el ambiente se había vuelto denso, no por el clima, sino por todo lo que no se decía. Sofía observaba cómo Sendra inspeccionaba el panel del generador. Sus movimientos eran calculados, precisos, pero había algo nuevo en ellos. Una distracción. Una respiración contenida. Como si cada segundo de cercanía con la humana estuviera desarmándola por dentro. Ya no eran dos desconocidas forzadas a compartir calor. Habían cruzado un umbral silencioso, sin palabras, pero tan real como las cicatrices que ambas llevaban en el alma. Sofía se agachó junto a una caja de suministros parcialmente enterrada. Extrajo una tira de proteína deshidratada, la última ración. La partió en dos y se la ofreció a Sendra sin decir nada. La alienígena la miró con recelo por un instante, pero la aceptó. Comieron en silencio. Cada masticación crujía como si quebrara el hielo entre ellas. Cuando Sendra terminó, se apoyó contra la pared metálica, sin quitarle los ojos de encima a Sofía. ¿Siempre eres así con quienes comparten refugio contigo? Solo contigo. No suelo confiar tan fácil. Pero tú, no te comportas como el resto. Tú tampoco. Sendra bajó la mirada. Por primera vez, parecía dudar. En mi cultura, el contacto físico es algo sagrado. No se toca a cualquiera. No se comparte calor con cualquiera. ¿Y lo que hicimos anoche? Es más que un simple gesto. Sofía se le acercó lentamente, con la mirada fija en la suya. ¿Te arrepientes? No. Entonces no hablemos como si fuera un error. Sendra cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su expresión ya no tenía dudas. Solo fuego contenido. No me importa romper los códigos. No si eso significa entender lo que esto es. ¿Y qué es esto? Una pregunta que me está quemando por dentro. Sofía se sentó frente a ella. Las rodillas se rozaban. Podía sentir el calor de su cuerpo incluso sin tocarla. Era más que física. Era la fuerza brutal de dos vidas chocando desde extremos opuestos del universo, y aún así encontrando un centro común. Sofía tomó su mano, la miró, la acarició con los dedos. La textura de la piel de Sendra era distinta, casi suave como piedra pulida. Pero su temblor era humano. Profundamente humano. No tenemos que entenderlo todo ahora mismo. Solo sentirlo. Sendra apretó los labios, y por un instante pareció a punto de decir algo, hasta que un rugido los interrumpió. Fue bajo, grave, profundo. Las paredes del refugio vibraron ligeramente. Sofía se levantó de inmediato, y Sendra activó su brazalete. El sensor parpadeó. Eso no fue la tormenta. Hay movimiento fuera del refugio. ¿Vida? Sarnax. Se acercan. 4, no, 5. Grandes. Sofía tragó saliva. Esos son los depredadores nativos, ¿verdad? ¿Los que cazan en manada? Sí. Nos han olido. Y vienen por nosotras. Las dos se miraron. El momento íntimo se congeló, empujado por una amenaza más antigua que la guerra. Sendra caminó hacia la compuerta. Se quitó parte del traje térmico y debajo llevaba un arnés con cuchillas y una pequeña lanza plegable. La desplegó con un clic. Era hermosa y letal, como ella. Sofía abrió una caja de emergencia y sacó un tubo metálico. Solo tenía una carga. Un aturdidor de corto alcance. Mejor que nada. No vamos a morir aquí, dijo Sofía sin pestañear. Sendra la miró un largo momento. Su rostro era una mezcla de orgullo y miedo. Contigo, prefiero morir peleando que vivir huyendo. La compuerta se abrió. El frío entró como una criatura furiosa. El viento aulló. Las sombras de los Arnak se dibujaban a lo lejos, enormes, deformes, hambrientas.
Sendra le tendió la mano. Sofía la tomó. Y juntas, sin dudar, salieron al hielo. No como enemigas. No como sobrevivientes. Sino como algo nuevo. Algo indestructible. Códigos rotos. Corazones latiendo al mismo ritmo. Y una lucha que apenas comenzaba. El aire fuera del refugio era un filo invisible que cortaba la piel y quemaba los pulmones. La oscuridad no era total, pero lo suficiente para hacer que cada sombra pareciera un depredador al acecho. El suelo crujía bajo sus pies mientras avanzaban lentamente, juntas, con los cuerpos tensos, cada músculo preparado para el primer movimiento. Sofía sentía su corazón latir en la garganta. El aturdidor en su mano era poco más que un consuelo. Una descarga leve, un zumbido. Contra bestias de más de 4 metros, cubiertas por placas óseas, aquello era como intentar detener una avalancha con una piedra. Sendra caminaba a su lado. En sus ojos no había temor. Había foco, determinación, instinto. Su lanza vibraba con energía y sus dedos, fuertes y largos, se aferraban al asta como si fueran extensiones de su voluntad. Los Arnaks no se hacían esperar. El primero emergió de entre la ventisca, apenas una silueta al principio. Luego otra más. Criaturas de piel gris oscura, espaldas arqueadas, mandíbulas largas llenas de dientes negros. Avanzaban en círculo, rodeándolas, probando el terreno, oliendo el miedo. Sofía tragó saliva. No podía temblar ahora. Si mostraba debilidad, sería la primera en caer. Sendra retrocedió un paso, sin apartarse de su lado. Están probando nuestra reacción. Si retrocedemos, atacarán como una ola. ¿Y si atacamos primero? Entonces corremos. ¿Corremos hacia dónde? Allí, detrás de la formación rocosa. Hay un saliente que da a un pozo de hielo. Podemos acorralarlos allí. Si caen, no podrán trepar. Sofía asintió. Vamos a necesitar suerte. No. Vamos a necesitar valor. Sendra dio el primer grito. No fue una palabra, fue un rugido ancestral, una orden de guerra que vibró en la nieve. Los Arnaks se tensaron. El más grande se adelantó. Sus ojos amarillos se fijaron en ella y su mandíbula se abrió, mostrando las garras internas de su lengua. Sofía no lo pensó. Levantó el aturdidor y disparó. El proyectil impactó en el pecho de la criatura, que se sacudió como una montaña golpeada por un rayo, retrocediendo un solo paso. Pero fue suficiente. Las criaturas avanzaron. Rápidas, pesadas, lanzando nieve por el aire como una tormenta viviente. Sendra saltó hacia el primero, la lanza silbó en el aire y se clavó justo en la base del cuello, en el punto exacto donde la placa no protegía. El Sarnak cayó con un rugido seco, aplastando la nieve bajo su peso colosal. Sofía corrió. Su respiración se volvió fuego. El viento cortaba sus mejillas y las piernas amenazaban con rendirse, pero no podía detenerse. Sendra iba tras ella, girando sobre sí misma, lanzando la lanza contra un segundo depredador que se acercaba demasiado. El plan era simple, llevarlos al borde. Y funcionó. El saliente estaba allí, cubierto de escarcha. Sofía resbaló pero se sostuvo. Giró y vio a una de las criaturas lanzarse hacia ella. Gritó. No por miedo, sino por rabia. Por furia de estar viva. Cerró los ojos. Pero no sintió garras. Sintió el cuerpo de Sendra chocando con el monstruo, lanzándolo hacia un costado. Ambos rodaron hasta el borde y se detuvieron a centímetros del abismo. Sofía corrió hacia ella, se arrojó de rodillas en la nieve. Sendra respiraba con dificultad. Su brazo sangraba. Un tajo largo y profundo. Su lanza estaba partida. No lo hagas. No te atrevas a cerrar los ojos. Sigo aquí. No me des por muerta tan fácil. Sofía la ayudó a levantarse, rodeándola con el brazo. El Sarnak aún se movía, apenas, a su lado, con la lengua goteando. Ella lo remató con una roca. Después, el silencio. Las otras criaturas se alejaban, viendo que su líder había caído. Los depredadores sabían reconocer una presa difícil. Y ellas ya no eran presas. Volvieron al refugio bajo un cielo blanco, casi irreal. Cada paso dolía. Pero no era el cuerpo lo que ardía. Era el alma. Al cerrar la compuerta, Sendra se dejó caer. Sofía limpió su herida con una tela térmica y luego se sentó a su lado. El calor del generador aún funcionaba, pero no era suficiente. Necesitaban más. Sus cuerpos se buscaron por instinto.
Esta vez sin dudas. Sin contención. Sofía abrazó a Sendra, pegando su frente a la suya. Me salvaste la vida. Tú me salvaste primero. No dijimos que haríamos eso. Dijimos que solo compartiríamos calor. Sí, pero ya no es solo calor. Entonces, ¿qué es? Una razón para seguir respirando en medio del hielo. Las palabras no fueron necesarias después de eso. Solo el silencio compartido. Las manos entrelazadas. El latido de dos corazones que no sabían de especies ni guerras, solo del alivio brutal de saber que, aunque todo se derrumbara, aún quedaban la una para la otra. Y mientras la nieve volvía a caer, ellas descansaban. Sin armas. Sin armaduras. Solo con la promesa implícita de que lo peor aún no había llegado. Pero juntas, sabían que podían enfrentarlo. El generador seguía vibrando con un sonido grave y constante, como el latido débil de un corazón mecánico. El refugio ya no era solo un espacio térmico improvisado. Se había convertido en un santuario frágil donde el mundo exterior quedaba suspendido, donde dos almas heridas se aferraban a una tregua imposible. Sendra respiraba con dificultad. La herida de su brazo había dejado de sangrar, pero la piel azulada estaba hinchada y morada, cruzada por una línea violenta que ardía con cada mínimo movimiento. Sofía la había vendado lo mejor que pudo, usando tiras arrancadas del propio traje térmico y parte del forro de su propia capucha. Sofía se sentó junto a ella, la espalda apoyada en la pared metálica, las piernas estiradas, exhausta. Miraba el techo del refugio como si en algún rincón se escondiera una respuesta, una salida, algo que le dijera qué hacer después. Pero no había más caminos, ni planes, ni rescates. Solo ellas dos, y el silencio helado que las rodeaba. Deberías dormir, dijo Sendra en voz baja. No puedo. No quiero cerrar los ojos y volver a abrirlos sola. No estarás sola. Lo dices como si fuera algo seguro. Nada es seguro aquí. Sofía giró el rostro. Sendra la miraba. Esa mirada no era como las otras veces. No tenía defensa, ni orgullo, ni amenaza. Tenía dolor. El de alguien que había cargado con demasiadas muertes, demasiados recuerdos, demasiadas noches sin tregua. No fue solo una aldea lo que perdiste en la guerra, ¿verdad? Sendra bajó la mirada. Su respiración se volvió más lenta. Mi hermana era exploradora. Su cápsula cayó cerca del frente humano por error. El protocolo exigía que la recuperaran viva. Pero lo que recibimos fue una caja. Cerrada. Sin explicación. Lo siento. No sabía. Nadie lo sabía. Ni siquiera mis superiores. Fue silenciado. Enterrado como todo lo que ensucia la versión oficial. Por eso odias a los humanos. Por eso odiaba. En pasado. Sofía se quedó en silencio. La confesión pesaba entre ellas como una cuerda tensa a punto de romperse. Su mano se deslizó lentamente hasta la de Sendra, y la sostuvo. Fuerte. Cálida. Y ahora, ¿qué sientes? Que la guerra me quitó algo. Pero tú me devolviste algo que pensé que había muerto con ella. Sendra giró el rostro y se acercó. Su frente se apoyó en la de Sofía. Cerró los ojos. No hablaban. Solo respiraban juntas. Sentían el calor entre ellas como un fuego pequeño pero real. Uno que no podía apagarse tan fácilmente. Sofía dejó que su otra mano recorriera la mejilla de Sendra. La piel era más caliente ahora. Viva. Temblorosa. Le tocó la mandíbula con suavidad y la alzó apenas, solo lo suficiente para que sus labios se encontraran. El beso no fue urgente ni torpe. Fue profundo. Lento. Cargado de todo lo que no se habían permitido sentir hasta ahora. El cuerpo de Sendra tembló un poco. Su mano libre se apoyó en la nuca de Sofía y la atrajo más cerca. No había guerra en ese contacto. No había deberes ni banderas. Solo la necesidad cruda de conectar, de sanar, de reconocer a la otra como algo más que una compañera temporal. Como refugio. Como respuesta. Como vínculo. Cuando se separaron, Sofía apoyó la cabeza en su pecho. Escuchó su doble corazón latiendo rápido, descontrolado. Nunca he sentido esto, murmuró Sendra. Yo tampoco. Y no quiero perderlo. Entonces no lo pierdas. No lo haré. El generador parpadeó con una vibración distinta. Un aviso. Quedaba menos del 30% de energía. Pronto, la burbuja térmica comenzaría a colapsar. Sofía lo notó y no dijo nada. Solo abrazó a Sendra más fuerte. Afuera, los vientos volvían a rugir.
Las criaturas aún rondaban. Y la temperatura caía. Pero dentro del refugio, el calor era real. Ardía entre sus cuerpos, entre sus promesas, entre cada respiración compartida. Sendra acarició el rostro de Sofía con la yema de los dedos. Quiero que mi especie sepa que no todos los humanos son monstruos. Y yo quiero que la mía sepa que hay belleza detrás de los ojos que aprendimos a temer. Entonces comencemos con nosotras. Sofía asintió. Sí. Aquí. Ahora. Sin armaduras. Sendra sonrió. Por primera vez. Una sonrisa rota, cansada, pero auténtica. Y bajo la sombra de la muerte, en medio del frío asesino, dos vidas marcadas por la guerra se encontraron. Y decidieron vivir. Aunque el refugio cayera. Aunque el mundo no entendiera. Aunque el hielo quisiera reclamarlo todo. Ellas se aferraban a lo único que aún era real. Lo que habían construido juntas. Una marca de sangre, sí, pero también una marca de amor. El refugio emitía un zumbido cada vez más errático. Las luces parpadeaban como luciérnagas enfermas, y el generador soltaba un silbido sordo con cada intento fallido de mantener la burbuja térmica. Afuera, el cielo de Gael Raciete se había tornado gris opaco, como si el planeta supiera que algo estaba por romperse. Sofía no quería decirlo, pero ambas sabían la verdad, la energía estaba a punto de agotarse. Y con ella, el último espacio seguro. Sendra intentó recalibrar el núcleo, pero su brazo herido le temblaba. Cada intento era más desesperado que el anterior. Déjalo, dijo Sofía suavemente. Solo nos quedan minutos. No los desperdicies luchando contra algo que ya está perdido. Sendra se detuvo. Se dejó caer al suelo con un suspiro. Las paredes metálicas ya no retenían tanto calor. Su piel azul comenzaba a mostrar las primeras manchas de frío profundo. Entonces, ambas se miraron. Y no hubo miedo. Solo aceptación. Y amor. Quiero que sepas que no cambiaría nada, dijo Sendra con voz ronca. Ni la herida, ni la caída, ni siquiera esta condena. Sofía se inclinó hacia ella, apoyando su frente contra la suya. Yo tampoco. Si tengo que morir, que sea contigo. No morirás. No digas eso para consolarme. No lo digo para consolarte. Lo digo porque oigo algo. Sofía frunció el ceño. ¿Oyes qué? Motores. Ambas se pusieron de pie al mismo tiempo, tambaleándose. Salieron del refugio con el último resto de calor que les quedaba, apenas protegidas por la tela rasgada de sus trajes. El viento les azotaba la cara como cuchillas, pero ahí estaba. Un zumbido en el cielo. Lejano, pero creciente. Una nave. No era humana. Ni Tar-Kali. Era un carguero neutral, probablemente comercial, pero equipado con escáneres de largo alcance. Se detuvo sobre su posición. Un foco de luz rompió la neblina y las cubrió con un haz cálido. Aquí, gritó Sofía, alzando ambos brazos. Sendra, aún tambaleante, se colocó frente a ella, protegiéndola por instinto, incluso ahora. Una compuerta descendió. Una voz en idioma común resonó por los altavoces. Detectamos señales de vida. Permanezcan quietas. Vamos a bajar. Cuando los primeros socorristas tocaron tierra, no esperaban ver lo que vieron. Una humana abrazada a una alienígena. Ambas heridas, congeladas, cubiertas de nieve y sangre seca. Pero de pie. Unidas. Y vivas. No hubo preguntas al principio. Solo mantas térmicas, suero intravenoso, cápsulas de estabilización. Las trasladaron a bordo mientras el refugio colapsaba definitivamente detrás de ellas. Durante el trayecto, en camas separadas pero contiguas, Sofía estiró la mano. Sendra la tomó sin dudar. No hacía falta decir nada más. 3 semanas después, estaban en una estación orbital neutral. Recuperadas. A salvo. Sofía había recibido una medalla honoraria de su embajada, aunque ella no asistió a la ceremonia. No le importaba. Sendra había sido llamada por su cónsul para rendir informe. Pero lo rechazó. Entregó su insignia y eligió el exilio diplomático. Ya no quería formar parte de una cadena de odio. Ahora caminaban juntas por los pasillos curvos de la estación. Los ojos la seguían. Algunos con sorpresa. Otros con desconfianza. Pero nadie se atrevía a separarlas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Sofía, mientras se detenían frente a la plataforma de transporte interestelar. No necesito una bandera. Solo te necesito a ti. Y tú me tienes,
respondió Sofía, tomando su mano. Un silencio los rodeó. Luego, sin ceremonias ni promesas exageradas, ambas entraron juntas en el nuevo transporte. Una nave rumbo a las colonias libres del borde exterior. Allí donde nadie preguntaba de qué planeta venías, sino cómo amabas, a quién protegías, y que tan lejos estabas dispuesto a ir por mantener a alguien a tu lado. Las puertas se cerraron tras ellas. El universo se expandía delante, tan vasto como desconocido. Pero esta vez, no lo enfrentarían solas. Y mientras la nave se alejaba lentamente, entre estrellas que parpadeaban como testigos silenciosos, Sofía y Sendra se abrazaban. Dos guerreras que alguna vez fueron enemigas. Ahora, dos sobrevivientes que se eligieron. Para siempre. Fin.